Vale, creo que ya hicimos como una pequeña introducción a esta temática, ¿no? Ya hablamos un poco de qué era la cinética química y, eh, y además definimos, digamos, el concepto teniendo en cuenta la ecuación, ¿vale? Ok, todos están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Vale, listo. Recordemos un poco rápidamente. Dijimos que el concepto de cinética se puede manejar desde el punto de vista de la física mecánica, diciendo que, digamos, la magnitud que se tiene en cuenta para la cinética, pues, digamos, como la más importante, ¿no? Es la velocidad, que, digamos, sería el desplazamiento que tiene un cuerpo en un tiempo determinado. ¿Ok? También explicamos cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento y luego hicimos una explicación acerca del concepto de cinética química teniendo en cuenta también la magnitud de velocidad, en este caso velocidad de una reacción química. ¿Listo? Y dijimos que era igual a la variación de concentración en una reacción. Cuando digo variación, quiere decir que en este caso esa concentración puede aumentar o puede disminuir en un tiempo determinado. ¿Ok? También dijimos que se podía colocar de esta manera. La parte de arriba es concentración, ¿sí? O sea, esto es variación de concentración y esto es exactamente lo mismo, sino que así se utilizan ciertos libros o hay ciertos profesores que lo escriben de esta forma. Es decir, la concentración no la escriben así, sino así. ¿Ok? Y bueno, es exactamente lo mismo. Dijimos que el menos era porque por lo general siempre que se da una reacción química, la concentración siempre tiende a disminuir. ¿Ok? Y hablamos también de qué era la concentración, dijimos que era la cantidad de soluto en una disolución, ¿vale? Esto que les mostré hace un momento, estas son las ecuaciones que se utilizan para hallar la concentración, ¿vale? De disoluciones. Aquí está qué significa la variación de concentración y la variación de tiempo, que eso pues yo creo que es claro. Y aquí tenemos como el concepto concreto de qué es la cinética química. Entonces dijimos que era aquella que estudiaba la velocidad de las reacciones químicas, el mecanismo y los factores que afectan la velocidad de una reacción química. ¿Listo? Vale, también explicamos esta gráfica. Eso es un perfil de la reacción o es un mecanismo de la reacción. Y si lo queremos explicar, pues podemos decir que en este caso, en esta gráfica, perdón, lo que se está tratando de relacionar es la concentración con respecto al tiempo, ¿sí? Para conocer cómo es la velocidad de reacción, bueno, cómo es la velocidad de una reacción química, ¿vale? Y aquí tenemos la ecuación, ¿sí? de esa reacción química. Entonces tenemos que A más B, que son los reactivos, me van a producir C más D, que serían los productos, ¿vale? Y entonces la cuestión es que estos reactivos inician con una concentración y a medida que sucede la reacción química su concentración comienza a disminuir, es decir, se va gastando, ¿sí? Se va gastando la cantidad de esos reactivos, eso es lógico, ¿no? Se va gastando, va disminuyendo, mientras tanto, o sea, mientras que se forman los productos, esa concentración de esos productos comienzan a aumentar. Entonces, mientras que esta disminuye, esta aumenta. Y llega en un punto en donde a partir de allí comienza a darse una concentración constante, es decir, que no va a cambiar, va a permanecer lo mismo, tanto para los productos como para los reactivos. ¿Listo? Y aquí en ese punto donde comienza esa, eh, ese proceso constante, ¿sí? A partir de ahí hay un equilibrio químico. Esta parte de equilibrio químico eso es un tema aparte bastante también. eh, no puedo decir que difícil, pero sí es de bastante cuidado, ¿no?
el equilibrio químico, que tiene que ver mucho con la cinética química, ¿vale? Pero pues en este, digamos, en este periodo no lo vamos a ver, porque primero pues no se preguntan mucho en las pruebas, y porque pues tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? O sea, con solamente mirar cinética química tenemos para este periodo. Vale. Listo, creo que quedamos aquí, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar? Hola, ¿me están escuchando? Sí, señor, todavía no te quedamos. Listo. Vale. Entonces, eh, bueno, para entender un poco acerca de la cinética química, pues tenemos que saber qué es una reacción química. ¿Por qué? Porque hace un momento lo dije, en ese caso, cuando hablamos de cinética química, vamos a analizar cómo es o cómo son, ¿bien?, las velocidades de varias o de determinadas reacciones químicas, ¿vale? Es decir, que tenemos que hablar de reacciones químicas porque pues vamos a mencionar, ¿sí?, o vamos a analizar cómo es ese proceso de la velocidad de una reacción química, ¿vale? Entonces, para tratar de entender eso, tenemos primero que conocer este concepto que pues yo creo que ustedes ya tienen como algo de conocimiento. ¿Alguien me quiere decir qué es una reacción química? Es cuando dos sustancias, ¿cierto? Idéntico, profe. Profe, cuando algo se mezcla Sí. con otra cosa y eso forma una reacción. Vale, listo. ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿O alguien tiene un ejemplo? ¿Cómo es tu nombre? Bueno, yo tengo por aquí a Jesús y ¿quién habla ahorita? El agua y el aceite, puede ser. El agua y el aceite. Bueno, ya hablamos un poco acerca de eso. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Entonces, Jesús habló. ¿Quién más habló? Profe, la reacción de una, digamos, de una cosa. El óxido de hierro, profesor, que se da el hierro al estar en contacto con el oxígeno. Sí, es correcto. Vale. Profe, Ok. el agua y la sal. El agua y la sal. Bueno, ya ahorita lo analizamos. Ya ahorita analizamos cada una de las cosas que ustedes me están diciendo. Pero bueno, quiero que me digan quiénes son los que están participando para tenerlos en cuenta acá. Jesús, ¿quién más? Oxigenación. Julián, Julián Tobar, ¿quién más? Daira. Taira. Listo. atención. ¿Atención? Juan Camilo, profe. Listo. Ok. Vale. Oxigenación puede ser, profe. ¿Una qué? Perdón. Oxigenación. La oxigenación. Porque la reacción pues son de sustancias químicas, ¿no? Y la oxigenación pues tiene oxígeno y... Vale, ok. Aunque, digamos, el nombre correcto sería oxidación, ¿no? Bueno, eso lo miramos en el periodo pasado, que era cuando cualquier elemento de la tabla periódica reaccionaba con el oxígeno. Pero bueno, está bien tu ejemplo y tu propuesta de ejemplo. Ok. Bueno, pues les comento. Resulta que nosotros estamos propensos, bueno, sí, o más bien, para decirlo de otra forma, a nuestro alrededor, ¿sí?, o en nuestro entorno, se presentan muchísimos cambios químicos, ¿sí? Cambios químicos. Entonces, mira que aquí yo estoy incluyendo algo que llama cambio. Esos cambios, como lo dije hace un momento, se dan en nuestro entorno y se dan de forma constante, ¿sí? Y digamos que es algo diario. Por ejemplo, en su organismo, o en el organismo de todos nosotros, suceden cambios químicos, o también puedo decir que suceden reacciones químicas, ¿vale? Es decir, que
digamos, los fenómenos que suceden a nuestro alrededor cambian de manera constante, ¿sí? O cambian, digamos, de forma cotidiana, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. A ver. Pensemos, creo que ahorita está por ahí. Pensemos en encender un fósforo. Encendamos un fósforo. La pregunta es, ¿qué sucede si encendemos un fósforo? Reacciona, ¿no, profe? Reacciona. ¿Cómo yo puedo ver esa reacción? ¿Cómo hago para yo saber que ahí sucede una reacción? Cuando se enciende el fuego. Porque se forma el fuego, ¿sí? Hay una formación de fuego, eso es correcto. En un dialecto químico podría decir que sucede una combustión, ¿vale? Entonces la cuestión es que, bueno, ahí cuando yo prendo el fósforo, Jesús dice que hay una reacción, es correcto. Creo que Juan Diego Sí, señor. Juan Diego estaba mencionando que se presenta fuego, ¿no? Hay formación de fuego, ¿sí? Y eso es correcto. Pero la cuestión es, después de eso que ustedes están diciendo, de ese fuego y de esa reacción, ¿qué se forma? ¿Qué queda? ¿Qué queda al final cuando yo enciendo un fósforo? Nada, profe, porque acaba, ¿no? Pero no queda nada, o sea, no se observa nada. Cenizas. Ok, bueno, eso es algo, ¿sí? Eso es algo, o sea, las cenizas son algo. Entonces, lo primero es que aquí notamos que al principio había algo, ¿sí? Podemos ver la madera, bueno, si estamos hablando de un fósforo de madera, ¿no? Vamos a suponer que era de madera. Entonces vemos el fósforo de madera y tenemos como una cabecita, ¿cierto? En la parte de arriba del fósforo, ¿sí? En uno de los extremos. Entonces, cuando prendemos ese fósforo, ¿sí? Pues lo que sucede pues es un cambio, como ustedes dicen, y al final tenemos un resultado que antes no estaba. Esa ceniza antes no estaba, ¿ok? Se formó, ¿vale? Bueno, este sería como un primer ejemplo de una reacción química. Vale, entonces lo que un momento dice, todo lo que nos rodea cambia de manera constante, es decir, todo el tiempo, y esos cambios pueden ser físicos y químicos. Eso es otra cosa que también tenemos que dejar claro. Listo, entonces dice, miremos los siguientes experimentos y clasifiquémoslos en cambios físicos o cambios químicos. Entonces yo les voy a mostrar unos videos. La idea era hacerlo de forma real, pero bueno, resultó un poco difícil mostrarles por este medio, ¿no? Además que mi cámara no es muy buena, ustedes se han dado cuenta. Entonces, más bien, vamos a ver los mismos experimentos que yo tenía pensado hacer, pero pues en un video, ¿ok? Entonces vamos a mirarlos y al final vamos a decir si lo que se miró ahí o lo que se observó ahí fue un cambio físico o químico. ¿Estamos? Bueno, señor. Listo. Vamos a iniciar con el primero. Ustedes me dicen si pueden observar y pueden escuchar bien el video. Eso no, eso es un bendito anuncio. Vale. Esperen un momentico, lo coloco más grande. Los voy a poner en contexto porque aquí el Señor nos muestra de una vez lo que va a pasar. Ustedes, no sé si tengo algo, no, creo que no lo tengo. Vamos a mirar el siguiente experimento que se hace a partir de esto. Entonces, pónganme atención. Para este experimento, ¿qué se necesita? Se necesita peróxido de hidrógeno, que es la misma agua oxigenada que se puede encontrar en las farmacias,
o también se puede encontrar en estos sitios donde, bueno, en las peluquerías, ¿sí? Donde cortan el cabello y tinturan y hacen toda esta parte. Ahí se puede conseguir esta agua oxigenada. ¿Qué más tienes? No me acuerdo si es yoduro de sodio, yoduro de... Pero me acuerdo. Es un yoduro. Muy bien, jóvenes, para hacer esta pasta vamos a necesitar peróxido de hidrógeno al 35%. Pueden utilizar el agua oxigenada que venden en las farmacias, pero la reacción va a ser muy lenta. Entonces, pueden utilizarlo, pero va a ser muy lento ya que el agua oxigenada en las farmacias es el 3% y yo conseguí esta al 35%. Hay que tener mucho cuidado porque quema la piel. Entonces, no es para estar jugando por ahí. Yo estoy jugando un poco, pero ustedes no lo hagan. Protejan sus ojos. Y bueno, pues el jabón líquido para que se forme el producto, existe una solución saturada. Entonces, ojo con el yoduro de potasio, el yoduro de potasio y la piel. Y el ingrediente estrella es yoduro de potasio. Listo. Aquí, pongámoslo aquí. Listo, entonces vuelvo a explicar. ¿Qué se va a utilizar? Agua oxigenada. ¿Listo? Esta reacción química se puede hacer con agua oxigenada, como les dije hace un momento, de la que se encuentra en las farmacias, pero resulta que la que está en la farmacia es como el 4% de concentración. Es muy poca concentrada. Es decir, está muy diluida, para que me entiendan. Yo este experimento lo hice y logré conseguir peróxido de hidrógeno o agua oxigenada al 50%. ¿Sí? Si ustedes escucharon hace un momento, él lo utilizó al 35%, la mía era más concentrada aún. Y sí se nota que es más concentrada porque te cae una gotica en la piel y te quema. Bueno, no es que queme totalmente, creo que las pasadas, no, las pasadas no. No, con ustedes no pasó. Bueno, te cae un poquito de peróxido de hidrógeno digamos en la piel y te quema. ¿Sí? Te quema. Entonces, ese tipo de peróxido de hidrógeno toca manejarlo con mucho cuidado. Vale, entonces ya sabemos, se utiliza peróxido de hidrógeno, digamos al 50%. ¿Sí? Eso yo lo conseguí. También se necesita yoduro de potasio. Se necesita de agua, yoduro de potasio, peróxido de hidrógeno, jabón líquido y el recipiente, ¿sí? Ese recipiente que tenemos, bueno, el que tiene este señor, o también se puede utilizar una probeta, ¿listo? Entonces, lo que se hace es, mire, se agrega peróxido de hidrógeno, ¿listo? Se agrega peróxido de hidrógeno. Luego se agrega jabón líquido, ¿sí? Jabón líquido, ese que ustedes de pronto utilizan para lavarse las manos o para lavar los platos. ¿Sí? La cuestión es que sea jabón líquido. Y por último se va a agregar yoduro de potasio, ¿vale? Muy posiblemente ustedes ya han visto este experimento, pero quiero que me digan ustedes qué cree que va a pasar acá cuando esta persona agregue, por último, el yoduro de potasio. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? ¿Hola? ¿Va a haber una reacción química? ¿Y cómo yo veo esa reacción química? Sí, bueno, puede que se presente una reacción química, pero yo tengo que saber por qué es que se hace reacción química. O bueno, ¿cómo la evidencio más bien? ¿Eso no estalla, profe? Estalla. Bueno, eso es lo que hizo usted, ahora lo vamos a ver. ¿Quién más tiene otra opinión? ¿Quién más piensa que es lo que va a suceder? No. ¿Piensan lo mismo? Sale como un volcancito, ¿no? Un volcancito. O sea, tú dices como una erupción. Sí, que sale del chorro de Sale como espumita. Bueno, ok, bueno, vamos a verlo.
Entonces, vamos a escuchar bien lo que hace el man. Un poco de jabón y unas gotas de colorante. Ah, bueno, el man también le agrega colorante. Eso no es necesario, pero él quiere que lo que va a suceder aquí sea como de colores. Bueno, el color azul en este caso. Y ahora el yoduro de potasio. Bien, pues ahí está nuestra pasta de dientes para elefantes. Próximamente. Bueno, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede en el experimento. Entonces, aquella persona que dijo que se explotaba, pues bueno, no explota. Es más lo que sucedió, más bien lo que dijo Daira, si no estoy mal. Perdón, Laura Díaz. ¿Sí? Bueno, sucedió lo que vieron ahorita, que era que como que salía espuma y era como una erupción. Más o menos eso fue lo que sucedió. Ahora explicamos bien químicamente qué fue lo que pasó. Pero bueno, aquí en este experimento, ¿qué sucede? ¿Un cambio físico o un cambio químico? ¿Eso es físico o químico? Químico, porque Químico. físico. Bueno, físico, químico. Bueno, ahora me dicen por qué. Miremos todos, o sea, primero clasifiquémoslos, los miramos todos y ahí sí discutimos. ¿Les parece? Bueno, Vamos a ver el segundo experimento. El día. Aprenderemos la formación de las nubes. Para realizar este Carajo. experimento necesitaremos los siguientes materiales. Bueno, ahí nos explican los materiales. Un tapón de plástico, una botella PET, alcohol y una bomba para bicicleta. El procedimiento es el siguiente. Primero, hay que hacer un agujero en el tapón que lo atraviese completamente, lo suficientemente grande para poner la punta de la bomba. Luego colocaremos el conjunto punta-tapón en la bomba, como vemos en el video. Vertimos un poco de alcohol en la botella, solo el suficiente para llenar la base, y agitamos para evaporar un poco. Finalmente, con la ayuda de un amigo, tapamos la botella con el tapón. Listo. Entonces, ya más o menos saben cuáles son los materiales que se utilizan, ya saben qué es lo que están haciendo. Ahora quiero que me digan ustedes qué va a suceder cuando estas personas quiten el tapón o el corcho. ¿Pasa a estado gaseoso? Pasas, está gaseoso. ¿Cómo yo observo eso? Por medio de que se forma una nube, ¿En dónde? se vuelve un gas en la botella. En la botella. Vale. ¿Quién tiene otra opinión? es que la botella ahorita pues se va a hinchar y va a estar pues ahí todo el gas como que llegó, y a lo que quiten el tapón pues la botella va a explotar, ¿no? La botella va a explotar. O sea, ¿explota? Por la presión. Ok. Por la presión del aire que está Sí, porque, entrando. exacto, porque Se comprime con el tapón, y a lo que se le quita el tapón por completo. ok, vale, es correcto. Lo que se está haciendo aquí es agregar aire. Bueno, hasta ahí es correcto, ¿no? Se va a agregar aire. Y bueno, ahora vamos a ver si lo que dice Laura Díaz, creo que es, si es lo que va a pasar, ¿no? Si se va a explotar la botella o bueno, o qué es lo que va a suceder adentro, ¿no? Vale, entonces, ¿alguien tiene otra opinión? Lo que se va a crear se va a mantener dentro de la botella. ¿Y qué se va a formar, Jenny? Pues una especie de nube. No, ok. Ustedes dicen eso porque lo miraron al principio. Sí, al principio lo mostraron. Pero bueno, no importa. Vamos entonces a observar bien qué es lo que sucede.
Le metemos presión usando la bomba y cuando liberamos el tapón, hemos formado una gran nube dentro de nuestra botella. ¿Sí lo notaron? Otra vez. Le metemos presión usando la bomba y cuando liberamos el tapón, hemos formado una gran nube dentro de nuestra botella. Parece mentiras, pero es así. Yo lo he hecho. Es más, lo hicimos, una vez lo hicimos, hicimos como una especie de acuario. Hicimos una maqueta digamos, donde se observaba una montaña, habían como unos arbolitos, como un paisaje así bien bacano. Y nosotros queríamos demostrar la formación de nubes, entonces queríamos que dentro de la maqueta se miraran las nubes, es decir, esto, ¿sí? Y se mirara como mucho más dinámico, ¿vale? Y entonces tuvimos que pues como, crear una superficie que nos soportara la presión, porque lo íbamos a hacer de vidrio, ¿no? Y se sabe que el vidrio es muy delicado. Eso bregamos, pero al final lo pudimos hacer. Y es así, tal cual. O sea, aquí parece como si fuera mentiras, pero él cambia de inmediato. O sea, está transparente la botella y uno apenas quita el tapón, se forma esto. Esto que ustedes van ahí. Esto mismo. Otra vez. Lo que está sucediendo es que cuando ponemos alcohol en la botella... Eso no quiero que lo escuchen. Lo vamos a explicar ahora. Veámoslo aquí la última vez. Cuando liberamos el tapón, hemos formado una gran nube dentro de nuestra botella. Listo. Ok, vamos al tercer experimento. Ay. Profe, yo también hice algo igual, pero un experimento también salía como una nubecita. Explíquenos cómo lo hizo. Vale. No, pues se necesitaba nitrógeno líquido, hielo seco y agua caliente para hacer ese experimento. ¿Y qué sucede? Pues primero conseguimos el hielo seco y lo metíamos en una vasijita. Después le echábamos agua caliente, le echamos el nitrógeno líquido y salió una nube grandota. Quedó una reacción ahí toda chévere. Yo también utilicé el hielo seco, inclusive en una oportunidad traté de llevarlo hasta Neiva, porque pues la verdad yo lo conseguí en Bogotá, inclusive hasta me lo regalaban, esta vaina, inclusive hasta me lo regalaban, pero la cuestión es que para mantener el hielo seco en su estado, digamos normal, pues es bastante complejo porque toca tenerlo como aislado, ¿sí? Entonces resultaba que, o sea, necesitaba llevar un recipiente en la cual meterlo y pues no tenía nada, ¿sí? Además que digamos o sea, ese compuesto cambia muy rápido, ¿sí? Y se difunde muy rápido, entonces pues si lo iba a llevar de Bogotá a Neiva, pues muy posible en el viaje pues se iba a desaparecer, se iba a perder, entonces pues no, bien, pues no, ¿para qué mismo voy a hacer eso? Pero el hielo seco se puede obtener también a partir de lo que hay dentro de los extintores. Ahí hay hielo seco, bueno, algunos, ¿no? Ahí hay hielo seco y se puede utilizar para hacer esos experimentos. La verdad es que sí es bastante curioso ver lo que hace el hielo seco, y hay varias cosas por mirar. Pero bueno, aquí en YouTube se consiguen muchos videos acerca de eso. Vale, este pues es el que ya les expliqué al inicio, que es quemar un papel. Entonces, si ustedes observan primero el papel, ya después se observa otra cosa. Bueno, antes de pasar a este, o antes de definir este, el pasado, el de la botella, ¿eso qué es? ¿Cambio físico o químico? ¿Físico? Cambio físico. ¿Qué más dicen ustedes? Bueno, ahora discutimos. ¿Cambio físico o químico? Químico. Cambio químico. ¿Quién más quiere opinar? ¿Cuál, profe? De quemar un papel. ¿Quemar un papel qué será? ¿Un cambio químico o cambio físico?
Químico. Bueno, vale, vamos a ver el tercero. Bueno, este pues ya sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Listo, pues ahí está. Ahora vamos a ver el último video. Este no me acuerdo qué es. No sigo la hora. Esto puede ser peligroso. Así ponemos. Ah, este es de un man que se consiguió un trozo de hielo enorme, gigante. Pues aquí lo podemos ver, sí es grande. Y el man quería mirar qué es lo que se observa, bueno, qué era lo que pasaba más bien, qué era lo que pasaba si le agregaba unas bolas totalmente calientes. Sí, o sea, si ustedes la miran, aquí está aquí casi en rojo vivo, esas bolitas que son de un metal, no sé, la verdad no sé qué es, supongo que son de hierro, pero las coloca a temperatura, unas temperaturas altísimas, de la forma que adquieren esta coloración de rojo vivo. Y él quería saber, o que eso, quería más bien ver qué era lo que pasaba si las colocaba aquí sobre el hielo. Entonces, venga a ver. Creo que ya hice la primera vez, espera a ver. Bueno, aquí les va a meter. Miremoslo desde aquí a ver. ¡No! Vean, esta vez van remontando y nada mal. Significa que se calentaron súper rápido. Miren el burbujeo dentro del hielo. Vamos, vamos, no se detengan. Sí. No importa qué hagamos con este hielo a menos 20 grados, no puedo vencerlo. Enfrío las 3 pelotas con tanta facilidad en menos de un minuto. El hielo ha ganado. Solo se podría derretir si se le arroja un fuego directamente. Incluso así quizás se derrite un poco y luego con el agua lo apaga. Este es el hielo de las victorias. Es que está hecho de 50 litros de agua. Vean, tras 2 intentos las pelotitas solo pudieron atravesar 26 centímetros. 26 de 50. En el primer intento las pelotitas bajaron solo 14 centímetros. Esto indica que la segunda vez atravesaron 12 centímetros, es decir, menos que en el primer intento. ¿Cómo es posible? Me esforcé bastante. De verdad creí que las pelotitas podrían derretir. Quizás no al primer intento, pero al menos al segundo. Y miren qué sucedió con las pelotitas, se rompieron. Debido al brusco cambio de temperatura, no resistieron y se rompieron. Resulta que además el hielo acabó con las pelotas. Es invencible. Dejen un like si les gusta más el hielo o un comentario si van por las pelotitas, como yo. Recuerden dejarme sus ideas, estoy siempre seleccionando los mejores comentarios para ver si se convierten en un video. Listo. Ok. Vale, entonces vamos a discutir ahora sí los videos. No sé si acá... Ok, entonces vamos a hacer nuevamente, vamos a clasificar cada uno de los experimentos si sucede un cambio físico o sucede un cambio químico y vamos a decir por qué, ¿vale? Es importante decir por qué. Entonces comencemos con el primero, que es la formación, se llama formación de pastas para elefantes, es el nombre común que se le ha dado. Pero en sí es como la formación de esa espuma, ¿no? Esa espuma que sale hacia arriba de forma brusca y con fuerza. ¿Ese experimento qué es? ¿Un cambio físico o químico? Y quiero que me digan por qué. Recuerden que estoy anotando cada participación.
Muchachos, los escucho, dale, sin Yo pena. creo que el primero es químico, ¿Por qué? porque, porque pues se mezclaron dos componentes químicos, que pues fue el agua oxigenada y el otro. Y pues, entonces, yo creo que sí. Vale, bueno, acércate un poquito más al micrófono que bueno, se te escucha muy pasito. Vale, ¿alguien tiene otra opinión con respecto al primer experimento? Chicos, el primer experimento, ¿qué otra opinión tiene? Es un cambio químico o físico y quiero que me digan por qué. Profe, yo voy a pensar porque tengo mal el internet. Vale. ¿Los Es demás? químico. ¿Por qué? ¿Por qué es químico? Pues porque al querer como mezclar, sin mezclar dos, ¿qué? Esos dos elementos, pues hubo una reacción entre ellos, que fue cuando salió como una especie de espuma. Vale. Listo. Ok, vamos a definir el segundo y ahora sí, digamos, como analizamos bien y decimos cuál es realmente. El segundo era el de la formación de nube, bueno, sí se llama, ¿no? Formación de nube en la botella. ¿Eso qué es? Un cambio físico y químico y quiero que me digan por qué. Pues, profe, a mí se me hace que es un cambio físico. ¿Por qué? Porque por la presión que le dieron al alcohol, creo que fue, Ajá. se dio la nube. Ok. Vale. Entonces, les explico más o menos eh, para que ustedes analicen también. Vale, tratemos de comparar el primero y el segundo. Si ustedes observan en el primero, ¿sí? En el primero se forma, digamos, esa espuma, ¿ok? Esa espuma gigante que sale con fuerza hacia arriba. En el segundo se forma una nube, es como una especie de gas, más o menos, que queda dentro del recipiente, ¿ok? Entonces, ojo, estoy diciendo especie de gas, que es lo que ustedes me dijeron, ¿listo? La pregunta es, eh, en el primero se forma algo diferente a lo que había antes, ¿sí o no? Sí, la espuma. La espuma, ¿esa espuma estaba antes? No. 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 Vale, miremos ahora el segundo. En el segundo se forma algo diferente a lo que estaba antes o a lo que había antes. Sí, ¿qué se forma? Pues pasó de estado líquido a estado básico. La nube. La nube. ¿Esa nube estaba antes? No, No. señor. Hablemos No. entonces, ahora hablemos de la composición. Pensemos en el compuesto, la sustancia que hace parte de ese producto que ustedes me están diciendo que se da al final. Entonces hablemos, por ejemplo, especialmente del experimento 2, que es el de la nube. ¿Ahí se forma una sustancia nueva o esa sustancia ya estaba? La sustancia ya estaba. ¿Cuál era o cuál es? El alcohol. El alcohol. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Juan Diego? Pues pasó de estado líquido a estado gaseoso. Bueno, eso es algo importante. Eso es algo importante para poder definir un cambio químico y cambio físico. ¿Qué quiere decir? Que en el primero se forma algo que estaba o no estaba. Esa sustancia que se forma al final estaba o no estaba. O es algo nuevo. La sustancia que forma la espuma, ¿eso estaba al principio o no? ¿Sí o no? ¿Me están escuchando?
Hola. Sí, señor. ¿Estaba o no estaba? Quiero que me digan sí o no. No. Bueno, no. Eh, ah, vale, ahora sí vamos entonces a explicarlo. Mm, La pregunta final que les hice es propiamente para poder diferenciar. O sea, eso es como lo más concreto que nos permite diferenciar cambio químico de cambio físico. En un cambio físico, ojo, en un cambio físico no se forman nuevas sustancias. Puede que haya un cambio en la organización de las moléculas o de las partículas que forman la sustancia inicial, ¿sí? Una reorganización, pero digamos, esas moléculas no dejan de ser ellas mismas, simplemente lo que hacen es reorganizarse entre ellas, ¿vale? Es decir, que aquí no se forma nada nuevo. Miremos en el experimento 2. Lo que dice Juan Diego es cierto. En el experimento 2, ¿sí? Lo primero que se hizo fue agregar alcohol en estado líquido, ojo, alcohol en estado líquido, ¿sí? Y en este caso, al final obtenemos una nube, ¿sí? Obtenemos una nube. Si ustedes comparan el alcohol al principio con lo que se forma al final, que es esa nube, pues en este caso es lo mismo. O sea, la sustancia que forma la nube, pues es alcohol. O sea, es el mismo alcohol, no ha cambiado. Sigue siendo exactamente lo mismo. Lo único que cambió fue de estado, ¿sí? Entonces, según Juan Diego, dice que pasa del líquido a gaseoso, ¿sí? Pero el alcohol no dejó de ser alcohol, es el mismo. ¿Listo? Ahora, mientras que en el primero esa espuma sí es algo nuevo, eso sí no estaba, ¿vale? La sustancia que conforman la espuma sí es algo nuevo. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es que cuando reacciona, ojo, cuando reacciona ¿el qué? El agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno con yoduro de potasio, ¿sí? Aquí lo que hace ese yoduro de potasio es tratar de acelerar un poquito más la reacción y que ese peróxido de hidrógeno se descomponga. Cuando hablamos de descomposición quiere decir que como que se separa, ¿no? Se separa. Entonces, en este caso, lo que se forma ahí es agua, ojo, agua. Cuando se termina ese experimento uno observa que queda, o sea, en donde estuvo queda mojado. ¿Por qué? Por el agua. Y la otra que se forma es oxígeno. Y el oxígeno que se forma ahí uno lo puede ver en las burbujitas, ¿cierto? Que están en la espuma. ¿Ya? Ese oxígeno se observa ahí en las burbujitas. Es decir, lo que está dentro de las burbujas o dentro de lo que está dentro de la espuma que nosotros llamamos, lo que hay ahí es oxígeno. ¿Vale? Entonces lo que sucede ahí es que esa peróxido de hidrógeno, que es H2O2, por eso se llama peróxido, cambia, bueno, se descompone más bien, se descompone y forma dos nuevas sustancias que antes no estaban. El agua solita y el oxígeno solito por aparte, eso no estaba antes, eso es algo que se formó, ¿ok? Entonces, pónganle cuidado que en este caso el peróxido de hidrógeno, si usted lo deja al ambiente, al aire libre, ¿sí? Él solito se descompone, pero la cuestión es que se va a demorar un resto, puede durar hasta días, ¿sí? Para que se descomponga y se forme ese oxígeno que es el gaseoso, que es el que va a coger hacia la atmósfera. Pero si en este caso agregamos yoduro, ¿sí? Yoduro de potasio, lo que va a hacer este yoduro es agilizar esa reacción química o agilizar esa descomposición. Entonces, el yoduro lo que hace es formar más rápidamente el agua y el oxígeno. Y lo hace en cuestión de segundos, porque ustedes saben que esa espuma se produce rápido. ¿Vale? Entonces, los reactivos aquí simplemente es una descomposición. Es decir, aquí los reactivos ni es el yoduro ni es el jabón. El jabón se utiliza simplemente para observar el oxígeno dentro de la espuma, ¿sí? Y el yoduro se utiliza solamente para agilizar la reacción, acelerarla, perdón. ¿Listo? Es decir, para que me forme más rápidamente el agua y el oxígeno. ¿Vale?
Entonces, lo que podemos decir aquí, ya como concluyendo un poco esta parte, es que en un cambio químico se producen sustancias que antes no estaban, ¿sí? Unos compuestos que al principio, ¿sí? Que al principio pues no podíamos ver, ¿ok? Para que se forman esas nuevas sustancias, ¿sí? Los elementos que hacen parte de esas sustancias tienen que romper enlaces y formarlos con otros, ¿vale? Para formar otras sustancias diferentes, ¿ok? Y en este caso, si tenemos un cambio en la cual solamente hay una reorganización de las moléculas, es decir, aquí no, ni se rompan enlaces ni nada, simplemente lo que hacen es reorganizarse, como lo que sucede en la formación de la nube de la botella, en donde simplemente hay una reorganización de las moléculas que hacen parte del alcohol. Entonces primero estaba en estado líquido. Si ustedes observan, el man ahí en el video dice que cuando agrega el alcohol lo deja destapado por un momento. Yo les pregunto, ¿qué va a pasar con ese alcohol si yo lo dejo destapado? Muchachos. Si deja el alcohol destapado, Sí, ¿qué sucede? ¿Volverá a su estado líquido? No. Si yo dejo, se evapora, profe. se evapora, exacto. Si usted se agrega alcohol en las manos, ya dentro de unos minutos usted ya no siente las manos mojadas porque se ha evaporado. ¿Sí? Lo mismo pasa si usted deja, por ejemplo, una loción se encuentra formada por alcohol. ¿Sí? Y usted de alguna forma percibe ese olor, es porque eso se está evaporando. Se transforma como en gas. ¿Vale? Entonces, lo que sucede aquí en este experimento es que el alcohol que estaba en estado líquido lo que hace es evaporarse. Primero se evapora, es decir, pasa a gaseoso. ¿Listo? Y ahí no hemos hecho nada. No hemos hecho nada, simplemente agregamos alcohol y lo dejamos destapado. Ahí el man dice, lo dejamos destapado para que el alcohol se evapore, dice el señor. ¿Listo? Y luego sí se hace todo el proceso de colocarle el corcho, agregarle aire. Y en este caso, cuando se agrega aire, lo que se hace es aumentar la presión. Y hay una ley de Gay-Lussac, que dice que en este caso la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Es decir, a mayor presión, mayor temperatura. ¿Ok? Mayor presión, mayor temperatura. Entonces, en este caso, lo que va a suceder, ¿sí? Lo que va a suceder es que al ingresarle tanto aire a la botella, entonces va a haber mucha presión dentro de la botella, ¿vale? Mucha presión dentro de la botella. Y cuando usted saca el corcho, ¿sí? Cuando saca el corcho, sucede otro cambio de estado, ¿sí? Otro cambio de estado. En este caso, ahí el cambio de estado que sucede es pasa de gaseoso, que vimos porque pues ya salía por el alcohol, pero al enfriarse digamos por todo el gas que está en la parte externa, ¿sí? Entonces nuevamente ese alcohol que estaba evaporado pasa nuevamente a líquido, ¿sí? Y ustedes dirán, pero ¿cómo así que líquido si yo veo eso una nube ahí? Pues resulta que las nubes que ustedes observan arriba, en la atmósfera, o inclusive cuando hay neblina, ustedes observan que son un montón de pepitas, o sea, como goticas, ¿sí? Goticas de agua. Cuando hay mucha neblina, por ejemplo, nosotros que utilizamos gafas, las gafas quedan empañadas y quedan un montón de pepitas ahí. Es porque ahí ha sucedido una condensación. Recuerden que la condensación es pasar del estado gaseoso a líquido. ¿Listo? A líquido. Y entonces ahí simplemente lo que ocurrió fue un cambio de estado. De líquido pasó a gaseoso y de gaseoso pasó nuevamente a líquido. ¿Vale? Pero el alcohol no dejó de ser alcohol. Aquí no se forma ninguna otra sustancia. ¿Sí? Simplemente es una reorganización de las partículas o de las moléculas, pero no se forma algo nuevo.
¿Listo? Ahora, el del papel. Eso creo que ya lo dijimos, ¿no? ¿Se forma algo nuevo cuando quemamos el papel? Sí, la ceniza, profe. La ceniza, exacto. Entonces es un cambio físico o químico. Químico. Químico, perfecto. El químico, profe. Es cambio químico porque se forman nuevas sustancias. Y en el cuarto, que es el de las pelotas, en el pedazo de hielo grandote. El físico. ¿Es físico por qué? ¿Por qué es físico? Pues, digo yo, no sé. No, pues sí, dale, explícalo por qué. Pues al echar esto, las pelotas esas ardiendo, pues Sí. el hielo, ¿qué hace? El hielo en este caso está sólido. Entonces Sí. al reaccionar con las pelotas, pues esto se derrite, entonces pasa de estado sólido al líquido. Pero un poquitico nomás del hielo, no todo. Perfecto. Sí, ¿y de qué se ha formado el hielo? De agua. De agua. ¿Y el agua deja de ser agua No. cuando cambia de estado? No, sencillo. El agua no deja de ser agua, simplemente lo que hizo fue reorganizarse. O sea, las moléculas se reorganizan, ¿no? O sea, lo que trato de decir es que en estado sólido las partículas o las moléculas están más pegadas, más pegaditas. ¿Sí? Pero cuando cambian a estado líquido, pues se separan un poco más y ya quedan a una mayor distancia una de la otra. ¿Sí? Entonces hay un cambio de organización, más no se formaron nuevos enlaces para formar nuevas sustancias, ¿vale? Entonces aquí simplemente en mi cuarto también es un cambio físico, ¿listo? Cambio físico porque solamente se da un cambio de estado. Vale, entonces ya teniendo en cuenta esto ya podemos definir que es una reacción química. Bueno, primero, lo que yo acabo de decir. Cuando sucede un cambio físico, dice, se da cuando la estructura interna sufre modificaciones, pero no hay formaciones de nuevas sustancias. ¿Listo? Ahí lo tenemos, cambios de estado. ¿Sí? Se me escapó el mouse, el cursor. Perdón. Entonces tenemos de gas a líquido, de gas a líquido es condensación, de líquido a sólido, solidificación, de sólido a líquido, evaporación, y de líquido a gaseoso, pues, de sólido a líquido, fusión se llama eso, o lo que nosotros conocemos como derretir, pero en realidad se llama fusión, y de líquido a gaseoso, eso sí es evaporación, ¿ok? Vale, y ahora tenemos pues, los cambios químicos en donde se da, aquí faltó una U, se da cuando la estructura interna de un material se reorganiza y genera sustancias que antes no estaban, es decir, nuevas sustancias. Vale, aquí tenemos un término mucho más concreto y mucho más completo. Proceso por medio del cual las sustancias se enlazan o rompen enlaces para la producción de nuevas sustancias con características propias. Al hacerlo, liberan o consumen energía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Aquí tenemos el ejemplo de la formación de la pasta para los elefantes, que es la formación de la espuma esa que sale hacia arriba. Y lo que sucede aquí, yo les dije que es una descomposición, una reacción de descomposición. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué es lo que sucede? Que en este caso los enlaces que están uniendo el hidrógeno con el oxígeno, aquí en este compuesto, se van a romper, esos enlaces se rompen, ¿vale? Se rompen. Y como tal, esas moléculas que quedan sueltas se van a unir con otras, o sea, con otras que hacen parte de los mismos reactivos, ¿vale? Pero esas otras son diferentes, entonces por lo tanto hace que se formen sustancias que antes no estaban. ¿Ok? Aquí estaba H2O2, pero aquí quedó solamente H2O y quedó el oxígeno por aparte o separado. ¿Vale? Entonces este oxígeno es el que yo observo en las burbujas y ese es el que queda ahí pues, en el recipiente, que es lo que yo observo que queda como mojado. ¿Vale? Entonces, como dice aquí en esta definición, las sustancias
se enlazan o rompen enlaces para la producción de nuevas sustancias con características propias. Es decir, estas nuevas sustancias, que son los productos, ¿sí?, tienen diferentes características de acuerdo a esta sustancia que está de primero, o a este que es un reactivo. ¿Ok? Y la otra cosa es que yo puedo evidenciar una reacción química con ciertas características que puedo distinguir. Entonces, por ejemplo, si se pone caliente, entonces yo una vez evidencio que es una reacción química, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo he hecho este experimento, y cuando uno agrega el peróxido de yodo y sale la espuma hacia arriba, uno toca el recipiente y queda caliente. Entonces uno sabe, bueno, si quedó caliente es porque es una reacción química. La otra cosa es cuando hay cambios de color, ¿sí? Por ejemplo, que pase, no sé, de claro, estar bien claro o transparente, que pase a un color oscuro. Y uno dice, carajo, aquí hubo un cambio de coloración, un cambio de viraje, se dice en química. Y en este caso uno dice o analiza que también sucede una reacción química. También cuando se forma fuego, ¿sí?, cuando quemamos el papel, ese fuego me indica que hay una combustión, y la combustión es una reacción química. Otras cosas, entonces está desprendimiento de calor, desprendimiento de fuego. La otra cosa es que también puede ser lo contrario, ¿no? En vez de que se produzca una sustancia caliente, pues también puede que quede frío, ¿sí? Entonces también uno dice, bueno, aquí sucedió algo extraño, entonces puede ser una reacción química. Aquí tenemos el ejemplo del papel o del fósforo, que es lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos el papel, a la cual estamos aplicando una energía en forma de calor, es decir, a través de un fósforo prendido, ¿no? Entonces el papel se prende en fuego, ¿sí?, y ese fuego se genera porque reacciona con el oxígeno, ¿vale? En este caso el papel viene siendo el combustible, es decir, la sustancia que se necesita para producir una combustión. Como combustible también podemos utilizar gasolina, tiner, bueno, todas las sustancias que prendan con nada, ¿sí? Esos son combustibles. Y el oxígeno es el componente, y el oxígeno pues está en toda la atmósfera, ¿no? Ahí alrededor de ustedes hay oxígeno. Y entonces cuando hacemos reaccionar el papel, ¿sí?, prendido en fuego con el oxígeno, pues bueno, eso es una combustión, eso se nombra combustión, y lo que siempre se produce va a ser dióxido de carbono, que queda en forma de gas, y ese que queda hacia arriba. Se va a producir agua, aunque nosotros no la miremos, ahí se produce, la cuestión es que se produce en estado gaseoso, por eso no lo observamos, y lo que va a quedar al último pues es el fósforo negro, o el papel negro, es decir, las cenizas, probablemente, que es el resultado de esa combustión. Entonces, estas sustancias estas sustancias que se forman, ¿sí?, dióxido de carbono, agua y ceniza, son muy diferentes a las que estaban antes. Entonces, por lo tanto, yo puedo afirmar que aquí se da una reacción química. Vale, ¿hasta ahí estamos, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Ok. Vale, vamos a explicar algo importante para poder entender esto de la cinética química. Y para entender también cómo es que se dan las reacciones químicas. ¿Vale? Y para eso tenemos que ver una teoría que se llama teoría de las colisiones. Y esta teoría dice que para que se produzca una reacción química, es decir, para que se formen nuevas sustancias o se formen los productos, se deben tener en cuenta tres condiciones. ¿Vale? Tres condiciones. La primera dice, las moléculas de los reactivos tienen que chocar entre sí. Eso es una condición. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese caso, cuando hay una reacción química, yo les digo a ustedes que las moléculas tienen que romper enlaces, ¿sí o no? Tienen que romper enlaces. O bueno, hay unas que no rompen enlaces, pero la cuestión es que esas moléculas, ¿sí?, que hacen parte de los reactivos, van a tender a chocar, o sea, chocar tal cual, como por ejemplo si un auto chocara con otro, así, es tal cual, ¿sí? Es decir, eso sucede lo mismo con las moléculas que hacen parte de los reactivos o de las primeras sustancias, ¿vale?
chocan. Y en este caso, chocan para que se puedan formar esos productos, ¿vale? Para que se puedan formar los productos. Listo, esa es la primera condición. Si no chocan esas moléculas, ¿sí? Pues lógicamente no se va a producir nada. No se va a generar nuevos productos, es decir, por lo tanto no se puede considerar como una reacción química. La otra condición es que estos choques deben de producirse con energía suficiente de forma que se puedan romper y formar enlaces. Es lógico. Si yo tengo dos carros que digamos que simplemente lo que van a hacer es rozarse o tanto como tocarse, pues digamos que lo que yo observo pues no es nada, ¿sí? No es nada, puede que de pronto quede un rayón o algo, pero pues no sucedió gran cosa, ¿sí? Lo mismo pasa con las moléculas. Si las moléculas se tocan o se pegan sin ninguna energía, simplemente como que se rozan así, pues ahí no va a pasar nada. Pero si ya las moléculas chocan con una energía bastante alta, ¿sí? O con una energía suficiente, digámoslo así, si chocan propiamente esas moléculas entre sí con una energía suficiente, pues aquí lo que va a suceder es que los enlaces que tenían esas moléculas se pueden romper, ¿vale? Y al chocar con otras más, puede que se formen nuevos enlaces. Entonces, los choques producen que se rompan unos y que se formen otros, ¿vale? Y entonces ahí es cuando se forman unas nuevas sustancias, porque tenemos la ruptura de enlaces que estaban primero y la formación de otros nuevos, ¿vale? Que me van a permitir que se dé esa reacción química. La tercera y última condición es que en el choque debe haber una orientación adecuada, choque o colisiones efectivas para que los enlaces que se tienen que romper y formar estén a una distancia y posición viable. Esto quiere decir que para que se formen esas nuevas sustancias, además de que las moléculas tiendan a chocar, ese choque tiene que ser de frente, ¿vale? De frente. O sea, no se va a producir ninguna sustancia si los choques de pronto se van por un lado, ¿sí? Que se toquen ahí, se rocen un poquito, nada, no pasa nada, ¿sí? Es decir, los choques tienen que ser de frente para que, o bueno, tienen que suceder colisiones efectivas, se llama eso, que es cuando los choques sean totalmente de frente, y eso me va a permitir, ¿sí? Me va a permitir que se rompen nuevos enlaces y que se formen otros, ¿ok? Entonces, no sirve nada acá si los choques se dan de lado, como por un lado, ¿sí? Que lo que hace solamente es como rozarse. Entonces, ahí, si se roza, no sucede nada, no se forma ninguna otra sustancia. Vale. Ok, vamos a terminar ya con lo siguiente. Vamos a terminar mirando un simulador que no es el que yo creé, sino es otro. Creo que está acá. Que nos va a permitir, digamos, como entender un poco mejor toda esta cháchara que acabo de decir. Listo, lo vamos a ver aquí y aquí lo podemos evidenciar mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Todos me están prestando atención? ¿Están mirando el simulador? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, prestemos atención para que lo entendamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, lo que tenemos aquí es un simulador que nos va a mostrar cómo sería el comportamiento de las moléculas, ¿sí? De sustancias que se van a poner a reaccionar, ¿sí? Es decir, tenemos dos sustancias y las vamos a reaccionar y vamos a ver cómo sería el comportamiento de esas moléculas que hacen parte de esa sustancia, ¿ok? Entonces aquí tenemos la ecuación química y tenemos los reactivos y tenemos los productos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos como primer reactivo A. O sea, no es que sea un elemento real, sino que simplemente aquí se le asignó la A. Aquí no nos importa qué sea, ¿sí? Hablemos de cualquier sustancia. La cuestión es que aquí esa sustancia llamamos A, ¿ok? Y hace parte de un reactivo. Ahora tenemos esta otra sustancia que es B y C, ¿sí? B y C que están pegaditos, ¿vale? Y hace parte también de los reactivos. ¿Listo? Y entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacer reaccionar A
con B y C, ¿sí? A con B, C, mejor, ¿listo? Y pues lógicamente pues se tendría a esperar que se forme esto. Vamos a ver cómo es que es la cosa. Entonces, vamos a agregar 5 moléculas, 5 nomás, de A, es decir, de estas amarillas, ¿ok? Vamos a agregarlas. ¿Cómo es que yo le doy acá? Se me olvidó, creo que es aquí. No, es hacia arriba. Y así. Ay, una. No, espérate, ya sé cómo era. No sé, allá, ok. Sí, es darle aquí, vamos a darle 5. Vamos a darle 5 y vamos a darle 5 también a B. Espérate a ver. No, nosotros tenemos es BC. Es BC, no es esto, sino que es esta. 5 de estas. ¿Listo? 5 de A, mira acá está. Y 5 de BC. Aquí está. ¿Listo? Vamos a agregarlas aquí a este recipiente. Es un recipiente que está sellado por todas partes. Es decir, agregamos las sustancias y sellamos totalmente el recipiente para que no se puedan salir las moléculas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar el experimento. Lo que le damos aquí. Y ahí se nos metieron ya las moléculas, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4 y 5 de A. ¿Vale? Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 de BC. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de generar, o de provocar más bien, de provocar esos choques o esas colisiones entre las moléculas. ¿Ok? Vamos a hacer que esas moléculas choquen. ¿Vale? Y para que en este caso choquen, pues lógicamente yo tengo que acelerar el movimiento de esas moléculas, ¿no? Por ejemplo, si se quieren que dos automóviles choquen, y que en este caso choquen de verdad, pues se necesita de mucha velocidad, ¿no? Lo mismo pasa aquí con las moléculas. Para que esas moléculas choquen y se formen nuevas sustancias, yo necesito aplicarles mucho más movimiento. Ahora la pregunta es, para que estas moléculas se muevan más rápido, ¿qué tengo que aplicarles? ¿Qué tendré que aplicarle yo? ¿Más presión? Más presión. Bueno, sí, puede ser más presión, porque sabemos que como el experimento de la botella con la nube por dentro, pues ahí logramos evidenciar que si le agregamos aire, ese aire ese aire provoca más presión dentro del recipiente y a mayor presión, mayor temperatura, ¿vale? Y ojo, la temperatura es la que permite que las moléculas adquieran energía cinética, es decir, son las que permiten que se puedan mover. Y eso lo sabemos todo, eso por simple lógica lo sabemos. Si, digamos, todos estamos en un salón cerrado, sin ventanas, sin ventilación, sin aire, sin nada, ¿sí? Y digamos que esa habitación está en neiva, pues lógicamente va a llegar un punto en que se va a sentir mucho calor por dentro. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué vamos a tratar de hacer nosotros? Movernos, ¿sí? O sea, movernos porque no nos aguantamos estar de pies. Entonces quizás nos movemos de un lado para otro, ¿sí? Como que nos desespera y va a provocar que nosotros tengamos una mayor energía cinética porque nos estamos moviendo. ¿Listo? La energía cinética tiene que ver con la velocidad, ¿ok? Lo mismo sucede acá. Para que en este caso estas moléculas se puedan mover, yo necesito aplicarles calor. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a aplicarle calor y vamos a ver cómo es que se comportan esas moléculas. Entonces voy a comenzar aquí a subirle el calor con este mechero. Bueno, se supone que es un mechero. Y aquí está, yo creo que esto es 0 grados centígrados. Si no es 0 grados, va a ser 0 grados Kelvin, o 0 Kelvin. Vamos a aumentarle la temperatura
Y vamos a mirar entre todos qué va a pasar con esas moléculas cuando yo suba. Bueno, ahí está apareciendo el fuego, ¿sí lo ven? Vamos a subirlo un poco más. Y vamos a notar qué es lo que sucede con las moléculas. ¿Qué comienzan ustedes a observar ahí? Se empiezan a mover más rápido. Vale. Miremos que aquí ninguna de las moléculas se ha roto, o sea, los enlaces no se han roto, todavía están lo mismo. Ahí observamos BC unidos todavía. Ahora, mientras que yo comienzo a subir la temperatura, voy a subir ya al máximo, ya ahí comienzan a moverse más rápido y ya comienzan a colisionar. Si ustedes miren ahí ya, por ejemplo, ya tenemos las esferas moraditas separadas, es decir, ya chocaron y se desprendieron esos enlaces. ¿Sí? Se desprendieron los enlaces y cuando chocan con otras moléculas más, pues también se van a formar otros enlaces. Vamos a seguirlo, vamos a dejarlo aquí nuevamente hasta que se formen todos los enlaces. Entonces, eso es lo importante. Para que se produzcan esas nuevas sustancias, tiene que haber colisiones efectivas que tienen que ser de frente. Esas moléculas tienen que chocar de frente. No sirve que choquen por un lado, ¿sí? De forma lateral. Tiene que ser de frente. ¿Ok? Y además tienen que tener la energía suficiente para poderlo hacer. En este caso, si yo le aumento la temperatura, pues esas moléculas van a adquirir mayor energía cinética, se van a mover más rápido y por lo tanto van a haber más colisiones. Y colisiones que van a permitir formación de nuevas sustancias. Voy a pararlo acá. Bueno, ahí nos muestra que el simulador como que se salen las moléculas, ¿no? Se supone que no debería pasar. Pero bueno, este simulador no lo hice yo. Entonces ahí vuelvo a bajar la temperatura. Ahí la coloqué ya en la más bajita. Hielo, ya observamos ahí como el hielo. Se supone que es hielo. Bueno, ya está, ¿qué está disminuyendo? Bueno, se supone que tiene que disminuir. Es que se pone lento por lo que estoy compartiendo. Bueno, es que no quieres bajar. No quiere mermar la velocidad. Pero lo pausamos. Bueno, vamos a pausarlo que se mire mejor. Ahí. Miremoslo ahí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En un principio teníamos A, que era la bolita amarilla, solita. Estaba solita. ¿Sí? ¿Qué es esta? Mire, aquí tenemos. Esto es A. ¿Listo? Y lo hicimos reaccionar con BC. BC era moradito con este que es como gris. Bueno, morado con gris. ¿Listo? Morado con gris era el otro reactivo. Entonces cuando lo metimos acá y le aumentamos la temperatura, esas moléculas comenzaron a acelerar. Bueno, acelerar no. A moverse un poco más rápido. Su velocidad aumentó y por lo tanto, al aumentar esta velocidad y esta energía cinética, eso permite que los choques sean mucho más efectivos, ¿sí? y que sucedan más frecuentemente. ¿Ok? ¿Sí? Si en este caso, digamos, está a una temperatura ambiente, puede que, bueno, sí choquen, pero no choquen tantas veces si lo hiciésemos, en este caso, cuando las moléculas se mueven más rápido. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, cuando yo meto estas moléculas acá, ¿sí? Entonces lo que sucede es que se mueven más rápido y ese movimiento permite, primero, que aquí entre B y C, ¿sí? B y C, se rompa este enlace que los une, ¿vale? Y quedan estos dos aparte, ¿sí? Entonces, si ustedes miran acá, por ejemplo, ya tenemos esta esfera gris que quedó por fuera, o sea, ya se separó de la moradita, se rompió ese enlace, ¿listo? Y ya al estar sola, pues tiene la posibilidad que cuando choque con otra sustancia, o con otra molécula más bien, pues ahí se forma un nuevo enlace. Entonces, la amarilla que estaba sola se une a la moradita
que antes estaba unida, pero que debido a los choques se separó. Entonces ahí se forma un nuevo enlace y se forma este nuevo producto que antes no estaba, que se llama AB. Y es este que nosotros podemos observar aquí. Véngalo. Ahí está mejor. Se forma, mire, este es AB. Este es un nuevo producto, este no estaba antes. Aquí está también, este es nuevo, no estaba antes. Este es nuevo, no estaba antes. Este sí estaba antes, ¿sí? Y estos estaban antes. Pero este, que en este caso es el gris, que quedó solo, mire, ya es una nueva sustancia, que antes no estaba. Antes era unido, pero ya ahorita fue solo, ¿ok? Entonces aquí se formaron nuevas sustancias que no estaban gracias a las colisiones y a los choques que se dan entre las moléculas. ¿Listo? Y entonces todo eso se llama teoría de las colisiones. Y las colisiones tienen que darse para que sucedan las reacciones químicas y se formen nuevas sustancias, es decir, productos. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Vale, Sí, entonces señor. yo creo que vamos a dejar ahí. Ya esto lo podríamos explicar en la siguiente clase. Pero ya podemos más o menos como deducir algo, que es el primer factor. Bueno, explicamos este último ya. Resulta que existen unos factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas. Son 5. 3 de ellos se van a encontrar en los experimentos que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? Entonces la idea es explicar, bueno, todos, pero nos vamos a centrar primero en 3. ¿Sí? En 3 nomás y luego explicamos los 2, ¿sí? para, digamos, entender todo. El primero nos dice, según la teoría de las colisiones, la velocidad de una reacción química dependerá de 5 factores. El primero es temperatura a la cual se desarrolla la reacción. Y ese ya lo comprobamos. Si yo subía el fuego, si le aumentaba el calor, si le ponía, bueno, mayor fuego a ese recipiente, pues las moléculas se movían más rápido, aumentaba la energía cinética y por lo tanto puede de que esas nuevas sustancias o esos productos se formen más rápido, ¿sí? Más rápido. Entonces aquí tenemos el primer factor, la temperatura. ¿Listo? Luego tenemos naturaleza de los reactivos. Tercero, concentración de los reactivos. Cuarto, presencia de un catalizador. Y por último tenemos grado de particulación de los reactivos. Pero ya podemos concluir el primero. ¿Sí? ¿Qué decimos del primero? Que en este caso la temperatura y la velocidad de una reacción química son directamente proporcionales. Es decir, si yo aumento la temperatura, ¿sí? Esa reacción química se va a dar más rápido o va a suceder más rápido. Es decir, se van a formar más rápido los productos. ¿Listo? Pero si yo le disminuyo la temperatura, pues hay menos posibilidades de que las moléculas colisionen y por lo tanto esta reacción química va a ser más lenta. ¿Sí? Es decir, los productos se van a formar pues, más lentos. Es decir, se va a demorar más. ¿Ok? Y bueno, yo creo que vamos a dejar ahí. No me quiero extender más. Creo que avanzamos, bueno, un tramo bastante bueno. Pero lo importante es que hayamos entendido. No sé si tengan preguntas, inquietudes, dudas. ¿No? ¿No hay ninguno? No, profe. Listo. Entonces voy a compartirles el link de una vez del simulador. Este es el del blog. Ay, perdón. Espérate a ver, sí, creo que ese es. Ah, no. Oh, no, sí, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Los comparto por acá. Ahí está. Voy a compartirles también, si quieren entrar directamente al simulador y bajarlo desde acá, también se los coloco.
Ahí está. ¿Y qué falta? ¿Qué falta? Faltaría... bueno, les voy a enviar el del simulador, este último que hicimos. También si lo quieren cacharrear, también lo pueden ver ustedes. Está acá. Y creo que ya. ¿Me queda algo pendiente? No, creo que no, ¿cierto? Listo, creo que ya está todo. Ahí pueden descargar el simulador, pueden ver el tutorial. El tutorial se los voy a enviar también. Dirigirnos al... Listo. Se los voy a compartir acá. Listo. Listo, muchachos, no sé si tengan preguntas, inquietudes, dudas, si aquí está toda la información o falta alguna. No, profe. ¿Listo? Claro. Listo, vale, muchachos, entonces pues si quieren vayan instalando de una vez el simulador en estos días para que pues vayan cacharreando y miren de pronto si lo pueden hacer estos experimentos de forma simulada. También traten de formar los grupos, mirar a ver qué es lo que pueden hacer ya, de pronto consiguiendo los materiales. La cuestión es que lo hagamos de forma pues calmada, no nos apresuremos, tenemos tiempito, y la cuestión es que podamos entender y podamos hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, no siendo más, me despido, muchachos, muchas gracias por su asistencia y por su participación.